Me desconecté y me volví a conectar ahí, por ahí. Ok, ok. Ya estamos. Hoy sí. Es- Hoy sí ya estamos en el live. Buenas ¡Uh! noches. Bienvenidos, Ah, bienvenidas. sí. Hola, hola. Buenas noches. Hoy es un día especial, Quetzal. Hoy hay fiesta. Cuéntame por qué. Apenas es ¿A qué se debe? miércoles, pero ya podemos empezar la fiesta porque hoy es el cumpleaños de una persona, creo yo, muy reconocida en Guatemala. Hoy es el cumpleaños de A Doña ver. Connie. No. Hoy es el cumpleaños de la fiscal general, Doña Consuelo Porras, y creo que ese fue un tema del Oh que my muchos estuvieron hablando por God. ahí el día de hoy. Y nosotros también lo vamos a platicar aquí esta noche, por supuesto, aquí en la chamba. En sus honores, Pizza Party. Sí, yo tengo globitos por aquí. ¿Qué quisiste? Oh my God. Yo tengo globitos por aquí para celebrar el cumpleaños de Doña Connie. Eh, y vamos a platicar un poquito ahí de qué le regalarían ustedes a Doña Consuelo Porras el día de hoy, que es su cumpleaños. Qué compartirían con ella. Empiecen a pensar ahí cuál sería un buen regalo para la fiscal general de este país después de todo lo que ha hecho en este proceso electoral. Pero ya vamos a tener tiempo para platicar de eso, ya vamos a tener tiempo para platicar de otras cosas, porque también el día de ayer salió una información de Miguel Martínez, que es otro que anda de fiesta seguramente. ¿Nos quieres contar un poquito acerca de eso? Nada más darnos la introducción para lo que vamos a hablar esta noche. La introducción, oh my God, es que aparentemente Miguel Martínez tiene una de las fortunas más grandes del país. Ahí se los Oh, dejo. ok, Ahí se los dejo. Así ok, las vamos, estimaciones. vamos a estar hablando también de eso. ¿Qué tan grande es la fortuna de Miguel Martínez y cómo se la ha ganado? ¿Cómo ha llegado a construir esa fortuna que, según estimaciones hechas por medios internacionales, tiene Miguel Martínez? Y también vamos a estar hablando un poquito acerca ahí del CACIF. Hoy fue primera plana en prensa libre. El CACIF pide gobernabilidad. Y vamos a estar platicando acerca de eso, qué significa que el CACIF pida gobernabilidad, que esperamos también o qué nos imaginamos que puede suceder en el caso de Arevalo negociando ahí con Casif. ¿Negociará o no negociará con Casif? ¿Qué es lo que en Es la realidad está duda. buscando el Casif? Eh, y pues vamos a platicar un poquito ahí acerca de eso también. Así que vamos ahí. Gracias a todos y todas las que se están uniendo ya. Eh, y si querés, pues empezamos, ¿no? Empecemos, démosle, démosle. Ya no estamos, de hecho, ya empezamos un poco como con este anuncio de que hoy tenemos Pizza Party, porque estamos celebrando un cumpleaños muy importante. Hoy es el cumpleaños de Doña Consuelo Porras. Y este va a ser, creo yo, nuestro primer tema. Y vamos a iniciar con la pregunta, la primera pregunta de la noche. Para que ahí los que nos están acompañando en este live nos escriban qué le regalarían ustedes a Doña Consuelo Porras el día de hoy. Imagínense, Doña Consuelo Porras, fiscal general, tan conocida y tan famosa durante estos últimos meses en Guatemala. ¿Cuál sería un buen Año regalo para también. Doña Consuelo? Ya, ya. Sí, sí, sí. Es cierto, es cierto. Y ahorita en el proceso electoral cobró mucha más fama, pero ¿cuál sería un buen regalo para Doña Consuelo Porras? Yo creo que tenés ahí por ahí unos datos, Quetza. No sé si nos querés compartir algunos datos ahí de Doña Consuelo. Sí, yo les quería compartir un par de datos porque yo la verdad es que no sé qué buen regalo podríamos darle, tal vez el retiro, creo que necesita irse. Eh, o sea, está ahorita, es su segundo mandato, ¿no? Siendo fiscal. Gracias a nuestro queridísimo presidente Yamatei, gracias a él es que la tenemos nuevamente como fiscal
por un buen rato más. Y yo quería compartirles, a ver, cheques este dato. Hoy justamente una periodista que se llama Sonia Pérez estuvo sacando un par de tweets compartiendo información importante. Me parece importante porque es como de este lado de la ciudadanía cuestionarnos como cómo es posible que los recursos de las instituciones públicas gracias a la información que tú y es acceso a la información pública, ¿no? Porque todos los funcionarios pueden ser, se les puede pedir como este tipo de cosas. Ella estaba investigando como cuánto es lo que ella invierte en su seguridad y chécate nada más que ella gasta anualmente, o sea, esto es cada año, que ella gasta Ajá. aproximadamente 4.5 millones de quetzales solo para su seguridad. Entre esas está que paga anualmente un equipo que no especifica qué tipo de equipo, a qué se refiere del equipo, pero que gasta 152.096 en quetzales, en vehículos gasta alrededor de 1.500.439 quetzales y solo en personal de seguridad son 2.886.679.89 quetzales. Entonces, eso hace una sumatoria de 4.519.215.54. ¿No? Entonces, es una Al cantidad año. absurda al año, es un chingo. Pero aparte de eso, o sea, Sonia ahí comenta que no solo es ella quien gasta esta cantidad de dinero absurda en seguridad, porque yo, o sea, no entiendo por qué gastarías esa cantidad. Es que, bueno, si no saben, su queridísimo esposo también trabaja en el Ministerio Público y su esposo gasta casi el millón también de quetzales solo en seguridad, Wow. ¿no? Entonces, sí son como, al final van siendo solo entre ellos dos, gastan 5.5 millones de quetzales anuales, solo en seguridad, imagínate, para resguardar a estas personas tan preciadas. Wow. cinco Entonces, millones de quetzales ajá, solamente en seguridad. Y creo que es un dato que debemos matizar ahí un poquito y explicarlo un poquito porque esto no tiene nada que ver con su salario, ¿verdad? absolutamente no. Tampoco con dietas, tampoco con otras cosas, con gastos de representación, o sea, no estamos colocando nada de esos números. O sea, yo no me Ujú. quiero imaginar realmente. O sea, es bien fuerte porque solo estamos como diciendo números y a mi cabeza de verdad le cuesta dimensionar toda esa cantidad de dinero, ¿sabes? O sea, no la visualizo, o sea, sí, pero no. Sí, no, no, creo que ni tu cuenta ni la mía han estado ni cerca de esa cantidad de dinero. Y no creo que lo vayamos a estar en algún momento de la vida. Entonces, imagínate, o sea, ¿qué le regalarías a Consuelo Porras hoy en su cumpleaños, sabiendo que gasta casi 5 millones de quetzales en su seguridad? O sea, ¿qué se le 5 podría regalar a millones. esa señora? Sí, no, creo que está difícil. Hay un comentario por ahí que nos dice que Wendy le regalaría dignidad, porque es lo que no tiene. Ok, gracias Wendy por compartirnos ahí tu opinión. Creo que sería un buen regalo, ¿no? ¿Qué cosas le faltan a Consuelo Porras? ¿Qué cosas le podríamos dar hoy que es su cumpleaños? Algo que no tenga, porque ya Quetzal nos acaba de explicar que ella y su esposo en seguridad nada más gastan aproximadamente 5 millones de quetzales, un poquito más de 5 millones si no estoy mal. Y entonces la pregunta es, ¿qué le hace falta a Consuelo Porras? ¿Qué podríamos regalarle el día de hoy que es su cumpleaños? Algo que no tenga. Y repitiéndolo, este asunto de la seguridad, los 5 millones de quetzales no tienen nada que ver con dietas, con salario. Es un rubro totalmente aparte. Así que, ¿qué otra cosa le regalarían ustedes a doña Consuelo Porras hoy que es su cumpleaños?
Y creo yo, Quetzal, que esto también nos abre la conversación para un tema que es bien importante, ¿no? Cuando hablamos de política y cuando hablamos del gobierno en sí. Y casi que cada gobierno desde hace varias campañas ha utilizado este asunto de la austeridad. Yo no sé si te recordás de Jimmy Morales, parte de su campaña tenía que ver con que se iba a rebajar el sueldo, con que él iba a bajar a los gastos que tenía en el gobierno, y de repente él decía que le iba a bajar el salario al presidente, pero ya que estuvo de presidente dijo, no, mejor no lo voy a bajar el salario al presidente, sino que voy a donar mi sueldo a alguna organización benéfica. Eh, y de ahí nos resulta que de parte del ejército le daban un bono yo no sé si me acuerdo bien, pero era algo así como por lo peligroso de su trabajo, un bono como de extra. ¿Cómo miras este asunto de que generalmente las campañas políticas hablan de austeridad, pero al llegar al gobierno vemos algo completamente distinto? No, eso me parece súper fuerte y es eso de realmente como ciudadanía estar fiscalizando y estar exigiendo como las cosas que en un momento se ofrecieron, ¿no? Creo que a veces tendemos a escuchar las propuestas, luego si nos damos cuenta que no sucedieron solo órale, pero siento que sí es algo muy importante de seguir. Y yo cabal estaba leyendo que justamente, qué risa esto que él decidió decir que se iba a bajar el sueldo, pero digamos, él aparece dentro de los primeros 5 presidentes mejor pagados en Latinoamérica. O sea, el primero es Luis Lacalle, luego que es de Uruguay, y luego le sigue, y luego es él, justamente, él es como de los mejores pagados. Entonces imagínate esto de que se iba a bajar el sueldo, o sea, solo no funcionó porque es de los mejores pagados a nivel de los presidentes de Latinoamérica. Entonces, muchas gracias, señor presidente, por nuevamente no cumplir sus promesas. Y yo no sé si te acordás, pero también con Yamatei nos sucedió algo parecido, siempre hablando de este tema de austeridad y que los candidatos políticos utilizan esta idea de vamos a reducir costos en el gobierno porque ese es el problema, ahí está la corrupción. Yamatei también en algún momento dijo, voy a quitar las AAS porque es demasiado caro. Estamos gastando demasiado dinero ahí. Casi 4 años de su gobierno y las AAS sigue funcionando. Como lo No, ha hecho. Ajá. pero aparte de eso, yo siento que aumentaron ese personal, no sé, yo siento que paso ahí por el palacio, paso por ahí y de verdad siento que se multiplicaron, ¿sabes? O sea, así de real cada vez que uno pasa por ese lugar. No sé, la gente tal vez ahí nos puede comentar cuando pasa cerca del palacio, de la casa presidencial, pero yo sí he sentido un aumento de estos 4 años de presencia, justamente de seguridad, no sé, o sea, no sé si estoy ciega o me estoy equivocando. Sí, sí, y no, y creo que es importante verlo porque estos asuntos de cuánto dinero se gasta en el gobierno, cuánto dinero gastamos como Estado guatemalteco en la seguridad, porque cuando hablamos de las AAS otra vez estamos hablando de la seguridad del presidente y se inició esta conversación recordando, Quetzal nos compartía cuánto es que gasta doña Consuelo Porras, que hoy está de cumpleaños, por cierto, y su esposo en seguridad, y son 5 millones de quetzales. Y entonces, creo que es importante verlo desde ese punto, pero también, como lo mencionabas, ser conscientes como ciudadanos y ciudadanas de qué es lo que nos están prometiendo los políticos y qué es lo que de verdad están cumpliendo. Porque básicamente nos prometen de todo, votamos por ellos y a la hora de la hora nos encontramos con una realidad totalmente diferente, ¿no? Total, yo aquí justamente tengo un par de datos, digamos que por ahí hace un año, digamos que
El salario base de Yamatei era de 33.589 quetzales, ¿no? Eso era como el salario básico. Y el concepto de bono monetario justamente era de, bueno, aquí no es, ¿sabes? No está tanto. Necesito corroborar bien esta información, pero digamos, el total de gastos de representación aparece acá, Ajá, ajá. son como 115.000 quetzales. Me parece que, vamos a ver, voy a Mensuales. mensuales, mensuales. Imagínate Sí, eso. no, no, y cabal, y es que ese es otro punto que también creo yo que necesitamos informar y necesitamos compartir con la población. Todos necesitamos entender cómo es que funciona este asunto de salarios, dietas, gastos de representación, porque siento que cada vez hay más excusas para agregar nuevos gastos y para agregar más sacadas de dinero al Estado, ¿no? Porque básicamente un trabajador normal tiene un salario y nada más, ¿no? Pero en el gobierno existe este asunto de dietas y que por cada vez que se reúnen hay cierta cantidad de dinero que se les da, gastos de representación. Y yo creo que el objetivo es confundirnos, ¿no? Mientras más nombres bonitos le Justamente. pongamos, menos chance tenemos de entender qué es lo que pasa. ¿A dónde se está yendo ese dinero? No, pues chambeadores como nosotros, Galindo, o sea, solo el salario base, lo demás no existe, o sea, ni seguro social. Si bien te va, lo logras. Yo hasta todos estos años que he trabajado, yo no sé qué es el seguro social. No sé, no sé qué es una bonificación. Así de Y, triste mi vida. y fíjate que hace poco, cabal, estábamos hablando de eso con un catedrático de la universidad. Este, y nos compartía ahí ciertos datos, hablando de varias estadísticas en Guatemala. Este, y menos del 20%, mucho menos del 20%, hablar del 20% de trabajadores en Guatemala con seguro social ya es hablar de un montón, pero se estima que menos del 20% de los trabajadores y las trabajadoras en Guatemala son las que poseen las prestaciones laborales. Eh, o sea, estamos hablando de una cantidad súper baja de trabajadores y trabajadoras que cuentan con estas prestaciones. El 80% Claro, restante, eh, como Dios los ayude. claro, y digamos que hay que ver bien al rato y corroborar este número de, digamos, es menos de un 20% versus cuántas personas son activamente económicas, ¿no? De manera informal o informal. Yo siento que inclusive ese menos 20% de personas que tienen prestaciones, hay una buena cantidad que es del gobierno, porque es el único lugar donde te lo pueden dar así de fijo Ajá. y de ahí una que otra empresa que tiene tanta cantidad de empleados y que logra dar eso. Pero inclusive siento yo que cada vez las empresas privadas pues están buscando formas de no darte este tipo de bonificaciones, ¿no? O incluso también las universidades, también las privadas, siento que también ya no te las dan. Por ejemplo, mi mamá es catedrática en una universidad privada, no voy a decir el nombre, Ujú. pero ya sabrán ustedes cuál. Y no, te hacen como todo esto de por cierta cantidad de alumnos y si no cumple, si no llega a este cupo y entonces le bajamos el sueldo y aparte tiene que facturar y aparte no sé qué y es bien jodido, ¿no? También como te tienen en esta lógica muy precarizada laboralmente, la verdad, muy precaria, Ujú. triste, triste situación. Y que cuando la comparamos con los gastos de seguridad de doña Consuelo Porras, que yo voy a recordar cada vez que la mencione, voy a recordar que hoy está de cumpleaños, y nos damos cuenta que doña Consuelo Porras y su esposo utilizan 5 millones de quetzales al año en gastos de seguridad nada más, aparte de su sueldo, aparte de sus dietas, aparte de todo lo demás que ellos reciben, y lo comparamos con los ciudadanos, las ciudadanas,
de a pie, con la gente común, vemos un abismo gigante en medio, ¿no? No Claro. podemos ni siquiera compararnos. No, sí, o sea, si bien te va, logras cubrir un seguro, ¿no? Un seguro ahí que te puedes, garra, que te logras ver ahí médico. Si bien te va para ver tu seguridad. No, pero Sí, ¿sabes también qué es lo complejo de estos números? Es que al final, qué bueno fuera y que tú dijeras, bueno, sí, lo necesita porque, ¿verdad? Está haciendo un trabajo súper importante, de verdad está combatiendo ahí todas las cosas que están pasando en el país, que realmente está generando justicia, ¿no? Pero no está haciendo nada de eso. Entonces creo que es como lo más frustrante para uno cuando se da cuenta como es esta cantidad de dinero que se está gastando solo en seguridad, ¿no? Aunque ahorita es el dato exacto que tenemos, pero versus lo que ha hecho, definitivamente ha sí. sido todo en contra de la democracia, todo en contra de acceso a la justicia. Entonces es muy fuerte, ¿no? Es esa como chocante que dices como, no puede ser. O sea, de verdad no puede ser. Y qué bueno que lo mencionas, porque cabal, mínimo si hiciera algo, pues nosotros estaríamos, bueno, al menos 5 millones de quetzales, pero por algo. Sirven de algo. Y porque al final de cuentas creo que también es necesario y es válido decirlo. eh, 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 digamos que esta idea de pagarle seguridad a funcionarios sí tiene una razón de ser. No sé si lo compartís o no, pero digamos que son gente que está expuesta a un montón de cosas y que por alguna razón, digamos, en cierta manera sí tienen cierto, no sé si se le puede llamar así, derecho a un tipo de seguridad. Pero hay gastos que son de verdad que son exagerados y como lo mencionas, que encima de todo, lo que se gasta en su seguridad, en sus salarios y en todo lo demás, sirvan no para el beneficio de la población, sino al contrario, para perjudicar a la población, a la democracia, al país mismo, es el colmo, ¿no? Y sí, eso, y con eso cabal iba a ir a la otra parte que dije al final, como, ¿qué le regalaría yo con solo Porras? Y yo dije como, bueno, tal vez su retiro, ya que se vaya, gracias. Eh, y me recordé ahorita que justamente, no sé si viste por ahí, pero que están ya convocando a salir otra vez a las calles, creo que es para este viernes, si no estoy mal o me estoy confundiendo, pero Ajá, justamente ajá. para estar enfrente del MP y ya, o sea, de verdad el hartazgo que se tiene hacia Consuelo Porras, como en lo que cómo se ha llevado todo a cabo, ¿no? Sobre todo por ahorita esto que hoy justamente también se dio de la Fiscalía de Delitos Administrativos, ¿verdad? Que presentó un retiro de antejuicio contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Sí. Entonces, a partir de eso es que estaba recordando ahorita justamente que están volviendo a convocar a las calles y ahí al MP, porque es esto, ¿no? O sea, no puede ser que la gente que esté en estos cargos no públicos estén actuando de esta forma. O Entonces, sea no hay que que a permitirlo. doña Consuelo Porras le podríamos regalar una su buena manifestación. Creo que eso también Exactamente. podría. Saludos, doña Consuelo Porras. Si usted llega a ver este live, hoy estamos hablando de usted porque es su cumpleaños, pero realmente le deseamos que pueda hacer un mejor trabajo por Guatemala. Y como decía nuestra amiga chambeadora Quetza, una de las mejores cosas que esperaríamos es que se retire de donde está, del puesto donde está. Pero creo yo que sí, al final de cuentas siempre vamos a estar hablando de estas cosas y hoy vamos a tener, mejor dicho, hoy podríamos mencionar muchos ejemplos, no solo a doña Connie,
Ya mencionamos a Jimmy Morales, ya mencionamos a Yamatei. Y si nos vamos uno por uno, pasamos por los diputados, por ejemplo, con gastos de representación, con dietas, con asesores. Al final de cuentas, la política se ha vuelto también una manera de volverte rico, ¿no? Básicamente. Y hay también por ahí otra noticia que salió en Twitter acerca de unas estimaciones que se hicieron por parte de un medio internacional, en donde decía que uno de los personajes también bastante reconocidos en el ámbito político guatemalteco tiene una de las fortunas más grandes de la historia del país. ¿Nos querés contar algo de eso, Quetzal? Sí, bueno, ahí alguien decidió escribir una columna, ¿verdad? En este medio internacional, dando luces de que definitivamente, bueno, esta persona sí lo ponía, ¿no? Como de que o sea, el gran negocio ya no es como con estas personas que ostentan estos cargos públicos, sino que a veces, como en este caso, el gran negocio lo están teniendo quienes asesoran, ¿no? Y en este caso, ¿quieres tú darnos los honores de quién estamos hablando? Que La, no la, quiero la mencionar vamos, su nombre. la vamos a hacer de suspenso ahí. Estamos hablando de uno de los Chan, personajes chan. más reconocidos del ámbito político. Fue famoso en el 2020, a inicios del 2020 fue famosísimo. Creo que cobró ahí más relevancia de lo debido por algunas cositas ahí que sucedieron. Eh, y tristemente yo comparto algo ahí con él que siempre lo he llevado como una carga ahí encima. Yo nací en Santa Lucía con Contzumalguapa, Escuintla. Y este personaje del que estamos hablando también nace en Santa Lucía Contzumalguapa, o sea, somos paisanos. Oh, Nacimos en el mismo municipio. Ahí vemos ahora cómo construye su centro comercial a la entrada del municipio. Y todos sabemos de dónde ha salido ese dinero para la construcción de su centro comercial, para mudar a sus papás del municipio y llevárselos a otro lugar. Pero estamos hablando de Miguel Martínez, que según estimaciones de medios internacionales y de una persona en específico, en un medio específico, compartió ahí que según estimaciones que él mismo realizó, la fortuna de Miguel Martínez fácilmente podría ascender a 3 millardos, esos son 3.000 millones de euros. ¿Sí? Y yo quiero hacer algo antes de darte la palabra para que me digas qué pensás de los 3.000 millones de euros. Porque hace rato hablamos de los 5 millones que gasta Consuelo Porras y su esposo en seguridad, pero aquí estábamos hablando, aquí con Miguel Martínez, hablamos de cantidades más grandes. Y mira, yo traje mi pizarroncito por acá esta noche y me solo encanta, me para que, encanta. solo para que tengamos una idea. Esto, no me cupo, pero no sé si se mira por ahí. No se mira, ¿verdad? Ahí está. Bien, 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 se está viendo, se está viendo. Esto, Ahí eso. estás. Esos son 3.000 millones de euros. ¿Sí? Lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ceros. Estamos hablando de 3.000 millones de euros. Y yo creo que el euro está como a 9 más o menos por cada quetzal. Eso quiere decir que en quetzales la fortuna de Miguel Martínez ascendería aproximadamente a 27.000. Aquí está, lo voy a pasar otra vez porque ese número es más grande todavía. 27.000 millones de quetzales. Si con Consuelo Porras hablamos de una cantidad exagerada que ni siquiera nos podíamos imaginar, con Miguel Martínez estamos hablando de una ridiculez. ¿Cómo lo miras, Quetzal? Que por culpa de esta gente es que luego las personas no quieren involucrarse en la política. Los odio. Ay, no, pues no les puedo decir esto en un live. No sé si me van Bueno, a dar el sí, like. nos van a bajar el live. Bueno, pero
hay gente que se quiere involucrar a la política, ¿no? Porque al final de Pero es cuentas que es es esto, rentable. justamente. Es Es rentable. que es eso. O sea, uno de los prejuicios de meterte a la política, este tipo de política, ¿no? Porque también hay que mencionar que, o sea, hacer el ejercicio política, de politización, no solo se puede hacer de una sola forma, sino que se pueden hacer de muchísimas formas. Exacto. Pero específicamente esta parte, ¿no? Que es de estar en las instituciones públicas y todo, es esto, ¿no? Que siempre tienes como estas frases y este prejuicio de como que es que si te vas a meter a este tipo de política es porque justamente estás buscando un negocio, un hueso, como este tipo de cosas, ¿no? Y Sí, sí, y eso creo que es muy triste porque entonces al final hacen que muchas personas o las personas que en momentos tienen como esta genuidad de estar en los espacios para ayudar y mejorar las cosas, pues a lo mejor se alejen, ¿no? Y dicen, no, pues yo no me quiero meter a esos problemas, a eso que luego solo a lo mejor uno se siente que pueda perjudicarse más, ¿no? Entonces me parece triste, ¿no? Como eso, porque siento que definitivamente por estas prácticas que están haciendo estas personas es que muchas y muchos se abstienen a querer involucrarse y que siento que a lo mejor estamos perdiendo un capital humano muy grande, ¿no? Que realmente pudiesen hacer cosas mejores. sí, y recuerdo, me hiciste recordar ahí la frase de Pepe Mujica, expresidente uruguayo, que mencionaba, en algún momento mencionó, y la voy a parafrasear, no la voy a citar exactamente, pero decía algo así como, si quieres hacer dinero, la política no es a lo que te tienes que dedicar. ¿Sí? Dedícate a ser empresario y a trabajar y a buscar dinero, pero la política o los políticos no deberían, la política no debería ser el medio que se utilice para hacer dinero. Y es que la misma política, por definición, no puede ser egoísta, ¿no? No te podés meter a la política que mencionabas, este tipo de política, pensando solo en un beneficio propio, ¿no? Porque por definición la política busca el consensos entre la población y el bien común, el bienestar de todos y todas. Entonces, creo que es valioso lo que mencionas ahí, que a veces tenemos como un concepto erróneo de lo que es la política, ¿no? Sí, esto, ¿no? Es eso, o sea, creo que con estas acciones que han hecho estas personas han tergiversado justamente el sentir, el corazón, el latir de este ejercicio tan humano y tan honesto, ¿no? Que al final lo que buscas el bien, esto que decías, común. Eh, triste, triste saber estas cosas. Sí, sí, la verdad es que sí, es impactante y porque otra vez como mencionas, la política debería ser la más noble, creo yo, o una de las más nobles ocupaciones o dedicaciones, porque al final de cuentas buscas el bienestar de toda la sociedad. Entonces, pero sí, creo yo que hoy en día la política se ve como una manera de volverte rico fácilmente y doña Consuelo Porras y don Miguel Martínez, creo que tristemente nada más nos confirman que este tipo de personas lo utilizan para eso. ¿Crees que hay esperanza para la política? ¿Crees que hay esperanza para una nueva política? ¿O de verdad la política? Porque yo digamos, cuando iba creciendo en mi familia, siempre era como, la política, todos se lo roban, no sirve de nada, siempre hay corruptos por ahí, pero ¿mirás esperanza? ¿Crees que puede haber un cambio en la política? Sí, te iba a decir justamente eso, ¿no? Que a partir de esto es que genera mucha desconfianza y que luego solo no confías en la gente que luego se quiere postular, ¿no? O que está en estos espacios. Y con toda la razón, o sea, con años y años y años de desfalcos, de todo este tema de corrupción, o sea, es muy difícil confiar. Sin embargo, creo que estamos en un momento bastante importante en el que las personas deciden sí creer, soñar, ¿no? Y también confiar.
y que es el caso para mí más importante, que es con el movimiento Semilla ahorita, con las postulaciones que han ganado y todo, ha habido una confianza bastante grande de decir queremos algo distinto, queremos algo diferente, y que creo yo que no viene desde ahorita también, siento que viene... o sea, si bien el 2015 nos llevó a tener luego un presidente como Jimmy Morales, yo sí siento que hubo un cambio a partir del Congreso de ver otras figuras, otras personas, otro tipo de bancadas, y que han ido como poco a poco creciendo, poco a poco tener fuerza y voz. Y ahorita lo estamos viendo, especialmente ahorita con el movimiento Semilla, pero que al final ha sido como un trabajo bastante constante de cómo personas pues honestas que han estado en estos espacios nos han hecho lograr ver que si hay personas honestas y que si quieren trabajar justamente por y para el pueblo y quieren utilizar la política en beneficio y para el bien común. Y les quería presentar a la host estrella de hoy, que está Ajá. acá conmigo. No les creo que en el primer live vieron a la Apareció. chiquitita, Ah, otra. son diferentes. Son diferentes. Soy mamá gatuna. Tienen que saberlo. A ver, presentándonosla, el nombre. Ay, es bien gracioso. Porque no es original, ella se llama Mouse. Mouse. Así, Mouse, no Ok. tiene nada de gracia su nombre. Mi mamá la bautizó. Hola, Porque Mouse. Mouse. ¿Y a quién nos presentaste en el primer live? se llama Cheu y Cheo y Cheu, Mouse. ajá, Cheu y Mouse. Cheu es un Ok. idioma maya mam y es estrella, así, estrella. Entonces, Wow, qué ahora vamos a tiene mucha bonito. gracia. Entonces va a estar aquí, la van a ver seguido, la van a ver seguido. Esperemos que sea Ok. buena compañía. Y esto es, creo que es un buen momento para contarles que esto es La Chamba y somos 4 creadores de contenido, además de Mouse y Cheu. Ahora se van a Las integrar notas oficiales. Sí, exacto, mascotas oficiales, pero somos 4 creadores de contenido, Quetzalí, Galindo Barrera, Siempre Incómodo, Ana Historiadora, que estamos realizando estos lives con el objetivo de informar y de mantenernos informados y de aspectos políticos, sociales, de las últimas noticias que pasan en nuestro país con el fin de motivar al involucramiento de todos y todas en esta construcción de una mejor sociedad y que necesitamos estar informados, entendiendo que las campañas de desinformación fueron grandísimas durante el pasado proceso electoral, pero que no se termina ahí, sino que podemos seguir trabajando para construir una mejor sociedad, un mejor país, y que lo primero que tenemos que hacer es mantenernos informados. Así que todos los de lunes a jueves vamos a estar a las 8:30 de la noche aquí en la cuenta de Galindo Barrera, mi cuenta, o la de Siempre Incómodo. Eh, Aquí vamos a encontrarnos lunes y miércoles y en la de Incómodo los días martes y jueves a las 8:30. Pero pronto nos vamos a mudar aquí. ¿Dónde está? Aquí en la pantalla, aquí arribita, ahí en la Chamba GT. Ya pronto nos vamos a mudar hacia esa cuenta, así que si todavía no nos siguen en la Chamba GT, síganos por ahí, por favor. Quetzat, estamos en otras redes también, ¿verdad? Sí, estamos en Instagram, en YouTube también, ahí están subidos todos los programas que llevamos, que te cuento que este es nuestro programa número 7. Pues yo estoy sorprendida del número, Wow. porque siento que acabamos de empezar, que ciertamente acabamos de empezar, pero ya llevamos 7 programas contando este. Pero entonces ahí los van a ver si se los perdieron, si se han perdido algunos análisis, algunas informaciones. Recurran a YouTube, también nos pueden encontrar ahí como La Chamba GT. Y ahí estamos también presentes en Twitter, en Facebook. Y esperamos que muy próximamente también estemos en podcast en Spotify. Entonces ahí vamos, poco a poco. Excelente, perfecto. Así que si todavía no nos siguen, pueden seguirnos aquí en La Chamba GT. Y pronto vamos a hacer los lives desde allá para que no se los pierdan. Pueden seguirnos ahí. Bueno, Y entonces,
Hablando por ahí, voy a leer algunos comentarios por aquí porque Dale, hay dale. algunas personas que nos han comentado. Hablando de el costo-beneficio de gastar tanto dinero en Doña Consuelo Porras, decía, el costo-beneficio no es a favor de la población, sino del pacto de corruptos. Y estamos completamente de acuerdo. Iván, también Gaby por ahí nos menciona, creo que más que confiar es que las opciones están cortas. Espero que no sea como todos los que han subido en el nombre del pueblo el mismo discurso. Y creo que se refiere a Bernardo Arévalo y a Movimiento Semilla. Y que más que confiar, tenemos esa esperanza, ese deseo de que sea algo diferente esta vez. Y creo que todos tenemos ese mismo sentir. Eh, 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 por ahí vamos justamente con que esperamos y todos anhelamos que ese discurso que se manejó, las promesas que se hicieron, las propuestas que se presentaron, realmente se cumplan. Creo que eso es lo que todos anhelamos y para eso necesitamos estar pendientes todos y todas de lo que suceda en estos años de gobierno. Y no solo a partir del 14 de enero, ¿no? Sino desde ahorita, estar pendientes porque ya ahí nos contaba Quetza de los últimos movimientos del Ministerio Público y cómo solicita el retiro de antejuicio a los magistrados del TSE. Creo que el día de ayer fue también para el director del Registro de Ciudadanos, así que esto no se ha acabado, todavía sigue. Sí. Sí, a mí me parece eso fuerte porque al final te das cuenta que más allá de no reconocer unos resultados, me parece que es no reconocer el sueño que muchas y muchos tenemos de cambiar el país y de cambiar esta política mal tratada, ¿no? O sea, como todo esto lo que hemos justamente dicho, que ha habido una tergiversación del uso de las instituciones, de los recursos del Estado, ¿no? Entonces, para mí es como, no solo es decir como no reconocemos que así está sucediendo este acontecimiento, sino que al final es decir, no reconocemos el sueño y no reconocemos las esperanzas que tiene el pueblo hacia construir un país mejor, ¿no? Ujú. Y creo que eso es de tomárnoslo en serio y también es de defenderlo, de defender los sueños que tenemos como país. Así es. Completamente de acuerdo contigo, Quetza. Y como también nos damos aquí en la chamba el permiso para hablar estas cosas, estos temas densos, pero sin aburrirnos, quiero hacerle una pregunta ahí a los que nos están viendo. Si ustedes tuvieran 3.000 millones de euros, ¿qué harían con 3.000 millones de euros? Yo no sé qué haría con 3.000 millones de euros. Según las estimaciones, esa es la fortuna de Miguel Martínez, eh, ex director, si no estoy mal, del centro de gobierno, del extinto centro de gobierno, pero que aún muchas de las contrataciones, muchas de las asesorías, muchos de los de las políticas del Ejecutivo pasan justamente por esta persona, por Miguel Martínez, que aún sin tener un puesto, digamos, oficial dentro del gobierno, sigue muy presente ahí, ¿no? Entonces, si ustedes tuvieran 3.000 millones, ¿cómo era? 3.000 millones de euros, ¿qué harían? ¿Qué harías, Quetzal, con 3.000 millones de euros? Si logras entender el Ay, número primero. sí, no, siento que es un número que me parece muy imaginable y también creo que por culpa de no a veces justamente involucrarte e informarte de cómo es que, por ejemplo, se invierte en un país o en programas, es que me cuesta como mencionarlo muchísimo. Pero a mí me gustaría creer, por ejemplo, que que podamos mejorar como las condiciones de tantas escuelas, por ejemplo, que han quedado como en muy mal estado luego de la pandemia. Muchísimas escuelas dejaron de mantenerse, o sea, ya las escuelas de por sí tienen muy poco mantenimiento y luego con la pandemia quedaron en el olvido total, o sea, y yo recuerdo haber visto muchos reportajes
en varios medios independientes de aquí de Guate, en donde justamente contaban la precariedad en la que los niños y niñas tenían que someterse para educarse. Entonces, a mí me gustaría creer que ese dinero pueda como permitir establecer, restablecer y tener mejores condiciones para que las niñez pueda estudiar, ¿no? ¿Qué tanta falta nos hace? Es bien triste, siento que en Sí, general uno de niño y de niña, lo peor es que lo manden a la escuela, ¿no? Como que no tienes muchas ganas, o sea, así es como bien tortoso. Me encantaría saber que algún momento esa experiencia pueda cambiar y que al contrario puedas sentir que ir a estudiar sea una experiencia maravillosa, satisfactoria, que el lugar donde te enseñen sea hermoso, que te sientas como invitada, invitado a realmente aprender. sí, sí, sí. Y solo déjame conectar la computadora porque se me está descargando. Ahorita regreso antes de que nos quedemos sin carga en la computadora. No hay problema. Yo les quería contar a la gente que justamente ahorita que presenté a Mouse, que está ahí justo por atrás, no sé si se ve en la pantalla live, pero está ahí acostada. Eh, que bueno, en Instagram estamos ahí también activos, activas, en todas las redes siempre estamos activas, pero pues Instagram te permite hacer historias. Y hubo gente que nos ha estado diciendo que quiere de host a un gato. Y digo como, qué interesante propuesta. Entonces vamos a ver cómo le va a Mouse, tal vez se anime a ser host también aquí y pues esté charlando contigo un rato, ¿no? Le cedo mi espacio un poco a ella. Nada más tenemos que esté comprometido, saber que esté comprometido con la chamba, porque esto no es un trabajo fácil. Pero más que bienvenido. Más que bienvenido. Se lo Por debe saber. ahí, por ahí Iván Alvarado nos cuenta qué haría con 3.000 millones de euros y nos habla de infraestructura escolar, fortalecimiento de docentes, equipamiento de hospitales, en general, aportar para que se cumplan los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, cuidado Iván, porque Excelente. estás hablando de la Agenda 2030. Ah, Este. Oh, yo creo que hoy sí ya tenemos más libertad para hablarlo, ¿no? Ya terminó la campaña electoral, ya toda esa desinformación alrededor de este asunto ya le fue bajando. Creo que hay menos, eh, ya he visto menos lives hablando de que la Agenda 2030 y que esto y lo otro. eh, eh, pero creo que ya tenemos un poquito más de libertad para mencionarlo y hablar de lo que realmente son, ¿no? justo. Y es que al final la desinformación para mí tiene consigo como dos emociones y como, no sé si emociones, sentimientos, ¿no? Que es el tema del miedo y el desconocimiento. Cuando desconoces algo te da muchísimo miedo y por ende lo vas a rechazar, ¿no? O sea, no quieres acercarte a eso. Y pues un poco la idea de este espacio es justamente que no le tengamos miedo a eso, que lo podamos hablar, que lo podamos desmenuzar. No todos lo sabemos, ¿verdad? Aquí nosotras y nosotros. Y por eso creo que es súper importante ahí que nos escriban y nos aporten para seguir desmenuzando, informando y que no nos dé miedo y que al contrario nos podamos atrever a dialogar y a conocer. Me parece. Excelente. Bueno, pues yo nada más quería cerrar con 3.000 millones de euros. Por ahí estaban haciendo, hoy Twitter pasaron haciendo estimaciones y cálculos. Vi un montón de tweets eh, acerca de qué se podía hacer con 3.000 millones de euros y por ahí vi un cálculo que decía que con la fortuna que se estima Miguel Martínez tiene, basados en esta columna que se publicó en un medio internacional, se podía construir, se podía realizar, es decir, volver a realizar completamente la tercera parte de todas las carreteras de Guatemala. Yo no sé si Uf, este dato
no es lo suficientemente asombroso, pero la verdad que a mí me causó gran impacto. O sea, con la fortuna que se estima Miguel Martínez ha logrado, y no tiene nada que ver con su cervecería, no viene por ahí, una cervecería recién inaugurada no genera ese tipo de ganancias, pero con 3.000 millones de euros fácilmente se puede construir la tercera parte de todas las carreteras de Guatemala. Eso para mí es asombroso. Es decir, ¿cuántos años han pasado para que Guatemala tenga la infraestructura vial que hoy tenemos? Sea como sea, esté en el estado que esté, ¿sí? Porque hablar del estado de las carreteras es otro asunto, ¿verdad? Pero ¿cuántos años han pasado Una desde que pesadilla. se... ¿Cuántos años han pasado desde que se construyó la primera carretera? ¿Cuántos kilómetros hemos abarcado? Pero con esta fortuna lograda en fácilmente menos de que 4 años, se podría construir la tercera parte de esas carreteras. Eso es exagerado y por eso mismo nos mencionabas que estamos ante una de las fortunas más grandes de la historia del país. Esto no se compara, estas estimaciones no se comparan eh, con lo que se sobornó a expresidentes, no se comparan con lo que se robaron por aquí en tal ministerio o en este otro. Estamos hablando de la mayor fortuna de la historia, obviamente con dinero ilícito, ¿verdad? Entonces, creo que es importante ahí tomarlo en cuenta. Exactamente, eso es. Y hablando de dinero, Galindo, y hablando de empresarios y empresarias, Eso, ya sé por dónde eh, vamos. pues que tú lo mencionaste, yo nada más te lo estoy recordando para que no se nos olvide, porque al rato se nos va todo el programa solo hablando de una cosa y que tenemos que hablar de tanto, pero tampoco los vamos a saturar, ¿eh? No, no se preocupen, no se preocupen. No, pues esto, ¿no? Que al final hoy tenemos una importante portada en Prensa nuestra libre. prensa, en prensa libre. Y esto de que contabas tú que el cacife está pidiendo gobernabilidad. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿De qué estamos hablando? Yo no sé yo no sé, pero es que hasta oírlo parece un chiste, ¿no? Claro. Hasta oírlo y ver que el CACIF sale después ya de este proceso electoral en donde estuvieron casi que de todos los lados posibles, apoyando por un lado, de ahí por otro, y hasta con divisiones entre ellos mismos. Pero hoy sale la portada y dice que el CACIF pide gobernabilidad a Bernardo Arevalo. ¿Qué significa esto? Y yo creo que es importante entender que para el CACIF una de las cosas, bueno, algo que nunca ha sucedido en Guatemala en esta era democrática, es justamente el romper, y esta palabra creo que les encanta utilizarlas, el orden constitucional y las instituciones establecidas con el pleno derecho y en el Estado de Derecho y esto y lo otro. Y nunca ha pasado cosas como que nos atrasemos, por ejemplo, un día en las elecciones o no se puedan realizar el día que fueron planeadas, ¿no? Y creo que por ahí va esta misma solicitud del CACIF. Creo que al CACIF le conviene que el sistema siga funcionando como está. Eh, bueno que malo, ahí está el sistema y ellos están obteniendo ganancias económicas, velando por sus intereses, por sus beneficios, con el sistema tal y como está. Y creo yo que esta idea de gobernabilidad va por ahí. Es decir, dejemos que las cosas sigan como están. No vayamos a buscar muchos cambios. No hagamos cambios profundos. Dejemos que las cosas sigan porque así nos ha funcionado. Y creo que por ahí va la solicitud del CACIF. No sé cómo lo miras tú. ¿Qué pensás?
Sí, y es que sobre todo creo que lo están haciendo porque al final es un poco esto que decíamos, o sea, a partir de la desinformación que te causa incertidumbre, miedo a lo desconocido, y sobre todo por cómo se ha planteado un poco Bernardo, Arevalo y Karin Herrera, como de intentar justamente cambiar varias cosas. Me imagino que intentan así como de, güey, yo sé que quieres cambiar cosas, pero a ver, siéntate primero con nosotros, ¿no? Y Ajá. a mí ahí justamente la otra pregunta que me genera es como de qué tanto es lo que realmente puede llegar a negociar como el CACIF y qué tanto, por ejemplo, un Bernardo Arevalo, una Karen Herrera se pueden llegar a sentar con ellos y con ellas, que creo que lo van a tener que hacer, ¿no? O sea, es algo que es innegable que forma parte de los poderes, justamente, y que habrá que sentarse, pero ¿cómo se negociará todo eso? ¿Cuáles van a ser las negociaciones? Me parece como, no sé, o sea, me dejo de la intriga, o sea, mira que no puedo ni hablar, esto es como, no sé qué. No, y creo que hay mucho por hablar ahí, porque justamente lo mencionabas. Es decir, Bernardo Arevalo, Movimiento Semilla, estos mismos que en algún momento propusieron una ley que buscaba sacar al CACIF de juntas postuladoras, etcétera, etcétera. Bernardo Arevalo, que cuando habla de empresarios, él mismo hace la aclaración y dice, pero momento, no estoy hablando, cuando hablo de empresarios, no estoy hablando del CACIF solamente, estoy hablando de pequeñas y medianas empresas. Este, eh, Bernardo Arevalo se va a sentar con el CACIF. Si se sienta con el CACIF, eso es ya un problema, está traicionando a los principios o a lo que él dijo en campaña o prometió en campaña. Este, y yo creo que como mencionabas, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Bernardo se tiene que sentar a negociar, a platicar con ellos. Es imposible no hacerlo. El poder adquisitivo que tienen, el poder económico y político que se han ganado injustamente, creo yo, o suciamente, pero ese poder que tienen al final de cuentas el presidente va a tener que saber dialogar con ellos, ¿no? Y dialogar con ellos debemos estar claros que no significa ceder ante la presión o ante los intereses que ellos busquen, sino que sí se tiene que llegar a un consenso en beneficio, creo yo, del pueblo, ¿no? Y yo con eso estaría tranquilo. Yo creo que si Arevalo, si el Ejecutivo se sienta, dialoga, eh, eh, no sé, ponen ahí, establecen reglas para dialogar y todo, mientras no cedan a la presión, sino que sea un diálogo cuyo objetivo final siempre del Ejecutivo sea el bienestar de la mayoría de la población, pues yo creo que no hay ningún problema, ¿no? Al final de cuentas son Sí, guatemaltecos pues por ahí tiene que ir, creo yo, ¿no? con un tantito de más privilegio. Un poquito nada más. Un poquito Sí. más, un poquito, Y, un par de y números, un par de ceros más en sus cuentas. son guatemaltecos que no se creen muy guatemaltecos tampoco, porque por ahí hay muchos que dicen que no tienen, que tienen más sangre española que otra cosa, ¿no? Pero al final de cuentas tienen su DPI. No, a mí me ¿Eh? encanta que seamos optimistas, ¿sabes? O que pensemos como lo mejor, de lo mejor, así como todo va a salir bien, no va a pasar nada mal. Pero Por ahí, al final, dale, dale. no, que al final es esto, ¿no? Que sí siento que ahí este es un momento importante recordar que que claro que podemos ser optimistas, pero también no solo dejar como a estas personas solas, ¿no? O sea, cómo también nosotros y nosotras podemos acompañar desde la organización, desde el pensamiento crítico.
desde mantenernos informadas, informados, desde también pronunciarnos si algo no nos parece, no nos parece, o sea, también está como, ahorita esto es como lo que se me vino a la cabeza y en el sentir de eh, que nos encanta ser optimistas, pero no solo, es esto como que no solo tienes que pedir el deseo, sino qué vas a hacer para que el deseo se cumpla, Ujú. ¿no? Sí, sí. Entonces ahí hay un trabajo ciudadano bastante fuerte que hay que hacer y pues habrá que discutir al rato también como de nuestro lado qué podemos seguir haciendo. Porque a mí sí me parece que justamente quieren tocar como muchos de los poderes que actualmente tiene el CACIF, ¿no? Y que si te Ujú. pones a pensar justamente como porque el CACIF es tan, tiene un voto válido en escoger a, por ejemplo, es como, sí tiene como cierta lógica que el Sí. aumento, Bernardo diga, bueno, es que hay que sacarlos, ¿no? Porque aquí no, pero a ver qué tal van a ir esas Sí. negociaciones. Voy a leer unos comentarios por aquí. Movimiento Vale. Arbencista está por ahí. Saludos. Y menciona, creo que es algo importante, aporta algo importante y dice: Arbenz, bueno, primero que todo, saludos, Movimiento Arbencista. Y menciona: Arbenz tuvo que negociar con la bananera y la oligarquía latifundista por la reforma agraria. Hasta Arbenz tuvo que negociar con los terratenientes la reforma agraria. Y creo que va otra vez por el mismo hilo de pensamiento que ya teníamos, ¿verdad? Es decir, sí hay que dialogar, sí tiene que haber un diálogo ahí, sí tiene que existir, obviamente, pero quien pone las reglas del juego, digamos, debería ser en este caso el ejecutivo, que es el que a quienes el pueblo, mejor dicho, les ha dado el poder a través de esta democracia que tenemos, a través del voto, pues son quienes deberían de poner las reglas del juego, ¿no? Y no al revés, creo yo. Exactamente. Y eso me lleva a otro tema, que creo yo que se ve mucho estos días, el día de hoy, en esta sociedad. Y es que a veces pareciera que los empresarios son quienes deberían poner las reglas del juego. En distintos países, en distintas sociedades se ve esto debido al sistema socioeconómico en que vivimos, y pareciera que los empresarios son estos superhéroes que han logrado su riqueza gracias a trabajo duro, gracias al esfuerzo, gracias a sudor, y por eso se han ganado el derecho y de tener todo este poder, ¿no? Entonces, creo yo que es necesario entender y poner en su justa medida a todos, ¿no? Entender que los empresarios, pues digamos que si hay alguno ahí que ha trabajado duro por ganarse lo que tiene, pues no hay ningún problema, está bien, pero que al final de cuentas no son quienes obtienen de parte del pueblo ese poder que se otorga a través del voto para tomar decisiones a nivel nacional, ¿no? Y es totalmente diferente decir, ah, sí, los empresarios son quienes deberían guiar las políticas de un país, porque a través del voto se lo estamos entregando, en este caso, a Movimiento Semilla para que tome decisiones y confiamos en ellos, ellas, para tomar estas decisiones por el bien común, ¿verdad? Y yo también ahí creo que es importante recordar, Julio, que si bien justamente dimos nuestro voto de confianza para que lleven este poder, no hay que olvidar justamente el poder que también tenemos nosotras y nosotros como ciudadanos y ciudadanas, y también como trabajadores y trabajadoras, hablando esto de lo que tú decías de empresarios y que serán como salvadores del mundo, de no morir en la miseria, ¿no? Como esto. Pero estaba recordando, por ejemplo, para mí como un caso muy emblemático es el triunfo que tuvieron las y los deliberistas en Estados Unidos, que la mayoría eran inmigrantes, que se organizaron un montón, o sea, se volcaron ante las aplicaciones justamente de entrega rápida
y de comida, que al final no estaba respondiendo a condiciones dignas. Dijeron como de, órale, o sea, nos tienes que escuchar o nos tienes que escuchar porque al final somos nosotros los que ponemos el cuerpo, somos nosotros los que estamos yendo a dejarle lo que necesitan las otras personas, entonces danos como condiciones dignas. Y hace unos días estaba viendo que acá en Guate también están empezando a hacer varios deliveristas lo mismo, ¿no? Y entonces ahí creo que es importante recordar que también como trabajadores y trabajadoras podemos hacer este diálogo desde los espacios en los que estamos, como por ejemplo lo laboral, ¿no? Y que Ujú. tenemos todo el derecho de exigir mejores condiciones como país, como espacios laborales, como en la casa, como en los centros educativos, o sea, en todos lados. Y recordar que si bien allá hay un poder, pero también acá hay un poder como muy fuerte, que es la organización, que Yes. es esto de buscar la dignidad, ¿no? Y que tenemos la fuerza de movernos. Ujú, ujú. No, y que ahora, yo no sé si estos de Delivery inspiraron a los actores de Hollywood, que ahora también están en lo mismo, ¿no? No sé si has oído de esta situación, Sí. de cómo está Hollywood y cómo, chistoso porque yo siempre pienso no sé si viste La Niñera, de Nanny, Claro. y es la Nana Fine de esta serie, bueno, ya para los que estamos un poco más grandes, centrados en años, que vimos esta serie durante nuestra niñez, es ella una de las... quien está guiando justamente a este sindicato de actores y actrices. Entonces, sí, al final de cuentas, en esa organización, en esa, como mencionabas, ¿verdad? Ahí hay un poder y que debemos tomarlo en cuenta, ¿verdad? Que debemos valorarlo, creo yo, en primer lugar y hacer uso de él también. Ya sea que hayamos, como mencionaba justamente, que hayamos confiado en cierto partido político y le hayamos entregado cierto poder también de nuestro lado y me parece importantísimo lo que dijiste, sigue ese poder y que podamos usarlo para bien, ¿verdad? Y que no es el único, o sea, hay muchos poderes. Y como un dato curioso también, el movimiento de liberistas en Estados Unidos estaba liderado por un deliberista guatemalteco, Quiché, de Totonicapán. Y a mí me encanta eso, ese dato, ¿sabes por qué? Porque al final recuerdo y me mueve mucho también como la gran labor y el gran aprendizaje que han hecho, que ha hecho el pueblo quiché de Totonicapán, pero sobre todo desde Atanasio Tzul, ¿no? Que también un personaje líder tan importante y que luego ver que hasta allá, ¿no? En el norte, quien está liderando o quien lideró en este caso como en esos años en que tuvieran mejores condiciones laborales las y los deliberistas era un guatemalteco, en un guatemalteco quiché de Totonicapán, que es allá, ¿no? Entonces, me parece que la generación y trasciende fronteras y que es posible, en cambio, si nos organizamos y si reconocemos el poder que como ciudadanía tenemos. Y yo no sé, pero yo creo que Atanasio Tzul estaría sumamente orgulloso de este guatemalteco, que se levantó, ¿no? Y que inspira a otros. Y creo que necesitamos también seguir cada vez más estos ejemplos y buscar esa dignidad, como decías, que busquemos esas mejores condiciones de vida, mejores condiciones laborales porque a veces yo creo que también que al final de cuentas en nuestra sociedad, yo no sé si tiene que ver con, bueno, obviamente tiene que ver, o qué tanto tiene que ver, pero históricamente una sociedad tan oprimida,
religiosamente una sociedad que nos han enseñado a bajar la cabeza y a que decir, ah, Dios hará justicia, es lo correcto, hasta que, hasta qué punto debemos deconstruir ese pensamiento, y abrirnos, ¿no? A este otro asunto de, no, pues, o sea, lo bueno es, lo correcto es buscar esas mejores condiciones de vida, esas mejores condiciones laborales. Porque yo no sé cómo ha sido en tu caso, pero al menos en mi caso, yo conozco a muchas personas y en mi familia, creo yo, se daba mucho el asunto de, bueno, no, solo hay que esperar, hay que bajar la cabeza, hay que aceptar lo que se viene, casi que un providencialismo, así es como está escrito en el destino y nada se puede hacer para cambiar, ¿no? Pero creo yo que sí hay muchas cosas que podemos hacer. Entonces, gracias Academia, ahí por ahí apareció ya Academia, viva Stalin, viva Lenin y viva la clase trabajadora. Ya. Es este video. Gracias Academia por acompañarnos ahí. Pero sí, creo que tiene que ver mucho con cómo hemos sido enseñados también, ¿no? Sí, y fíjate, Julio, que al final esto me parece bien fuerte esto como de agachar la cabeza, pero que al final me gustaría como traerlo nada más fugazmente como a la mesa. Otro día vamos a hablar de esto, pero justamente la semana pasada que estuve comprando libros, que ha sido, estoy intentando hacer inversión en libros porque también es complicado hacer esa inversión, No pero más he estado PDF. haciendo no más PDF. Pero justamente estaba como leyendo un poco este libro de El único modo de atraer a todos los pueblos a la verdadera religión. Y entonces ves aquí como que es de Bartolomé de las Casas, sobre Ajá, todo entender que como país y región tenemos una historia de colonización, ¿no? ajá. Y esto de la religión me parece que es como sumamente importante, ¿no? De qué fue lo que pasó y por qué hasta ahora seguimos tan inmersos en eso. Y que eso no es criticar, pues, la libertad religiosa que cada uno tiene, ¿no? Que ya lo hemos No, como ajá. expresado, pero que al final creo que sí es importante entender por qué actuamos de distintas formas o por qué ciertos comportamientos, ¿no? Y cómo puede ser también autocríticos de eso, que creo que al final es lo que Sí, hay que hacer. Y eso, pero sí que en mucho de esto que cabal comentabas, bien, tiene una historia súper larga de hace más de 500 años que hemos uh. estado ahí, ¿no? Con Sí, esto. sí. No, y fíjate que justamente hoy hablábamos ahí del requerimiento. Yo soy profesor de ciencias sociales y justamente hablábamos con ahí los y las estudiantes acerca del requerimiento, de la encomienda y estuvimos ahí leyendo lo que decía el requerimiento, este documento que se leía cuando se llegaba a las comunidades, cuando los españoles llegaban a las comunidades, y estuvimos ahí discutiendo qué era lo que se hacía, ¿no? Y lo que se hacía primero era justificar en nombre de Dios todo lo que venía después, ¿no? Y en nombre de Dios se justificaba el hecho de, bueno, ahora ustedes tienen que reconocernos a nosotros como los enviados de Dios a través del rey de España para gobernarlos a ustedes. Y era bien grueso porque el mismo documento dice y de no reconocer esto, y es un documento que estaba en español, obviamente, o sea, no era que las comunidades mayas aquí siquiera tuvieran chance de entenderlo, ¿no? Y a veces se leía desde distancias muy lejanas, pero pues se justifica utilizando o apelando a la divinidad para decir, ahora ustedes se someten y si no aceptan esto, pues vamos a tomarlos a ustedes, a sus hijos, a sus hijas, sus tierras y nos las vamos a apropiar. Entonces, yo creo que sí vale la pena mencionarlo, ¿no? Porque, otra vez, como decías, no es criticar la libertad de religión,
porque cada uno tiene derecho a practicar la religión que desee, ¿no? Practicar la religión que prefiera, pero sí hay un componente ahí bien, bien interesante y bien importante de sumisión, de ser sumisos, de estar abajo siempre, de agachar la cabeza. Y surge todo esto hablando de cómo a veces ponemos a los empresarios por encima, ¿no? Al menos tenemos trabajo, ¿no? No importa lo que nos hagan, pero al menos estamos trabajando. Entonces, sí, creo yo que vale la pena hablarlo para poder buscar mejores condiciones laborales otra vez. Pero bueno, De vida, dignidad, de todo. No, sí, yo, para mí no está lejos esto que estábamos hablando, al final te das cuenta que todo tiene un hilo, todo te lleva a una misma cosa y para mí es esto de que es importante informarse, que es importante organizarse, que es importante reconocer el poder que tenemos, ¿no? Yo digo aquí como desde los de abajo, desde esta, a veces esto que visualizamos como que allá arriba están quienes gobiernan, quienes mandan, pero, y entonces cuando te ves abajo pareciera que tú no tienes ningún poder, pero al contrario, tienes mucho, ¿no? Entonces, pues eso, como recordarlo. Y ya vino la otra host. eh, hola, ya estamos completos. Esta Ya semana, estamos, ya, ahí, la otra está. esta semana aparecimos los 6 por ahí. Qué alegre, qué alegre. Pues, yo creo que podemos empezar ahí a hacer la minuta para... esto es la chamba y como estamos chambeando aquí, tenemos que hacer una minuta Somos para responsables. finalizar. Sí, 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 claro que sí. Tenemos que hacer la minuta para finalizar este live, para cerrar el live, y recordar algunas cosas importantes que hablamos durante este tiempo. Y creo yo que en primer lugar entonces el primer punto de la minuta sería eh, el cumpleaños de doña Consuelo Porras. Y la información que nos compartiste, Quetzal, importantísima. No sé si nos puedes hacer ahí un rápido resumen de qué fue Un lo que hablamos. resumen, que la señora y su esposo juntos gastan casi 6 millones de quetzales anuales solo en seguridad. Y la cuestionante es, ¿vale la pena que gente como ellos gasten toda esa cantidad bárbara de dinero versus todo lo que han hecho por este país? Creo que es una pregunta retórica y todos sabemos la respuesta. Todos estamos de acuerdo en que esa respuesta es no. Pero es lo que tenemos y es lo que informamos el día de hoy. Como segundo punto de la minuta, Y lo que entonces, cuestionan. exacto, lo que cuestionamos. Como segundo punto de la minuta tenemos que Miguel Martínez, según estimaciones, ha logrado una de las fortunas más grandes en una cantidad de tiempo muy corta. Sí, estamos hablando de 4 años aproximadamente, pero estamos hablando de una de las fortunas más grandes logradas por cualquier político. Sí, imagínese usted, piense usted en el político más ladrón que conozca de nuestra historia como país o de algún otro lado, pero Miguel Martínez, por el momento, creo yo, se está llevando ahí los récords. Porque su fortuna, según estimaciones de un medio internacional, asciende a 3.000 millones de euros. Esos son más o menos, tengo que recordar, por aquí está mi pizarroncito, 27 mil Eso, decir, millones saca el pizarrón. es más o menos 27.000 millones de quetzales. Sí, eso es un dineral, es exagerado. Y con eso fácilmente se podría reconstruir la tercera parte de todas las carreteras de Guatemala. Así que eso fue el punto 2 de la minuta. Y el punto 3, Quetzal, creo que es lo del CACIF. El punto 3, sí, es lo del CACIF, ese que exigen gobernabilidad porque no quieren ser tocados de su poder. Y recordar que definitivamente va a haber un momento de diálogo entre el presidente
y este sector, porque hay que hacerlo, o sea, es un sector que existe, pero vamos a estar atentos y atentas a cómo va a ser ese diálogo, y que al final siempre puedan ser cosas que nos puedan beneficiar a todos y todas, ¿no? Ajá, y creo yo que excelente comentario, Quetzal. Nos comprometemos ahí a estar atentos y atentas. Recuérdenlo. Vamos a estar ahí pendientes de qué es lo que se negocia, este, qué es lo que ceden, cuáles son las cosas que se pueden ceder y cuáles no. Y como ciudadanía responsable, consciente, vamos a estar ahí pendientes de eso para buscar el bien de todos y todas. Bueno, pues yo creo que ya vamos a ir ahí terminando. Yo creo que la última Dale, parte dale. de la minuta, si me permites, Julio, es este recordatorio que al final tenemos el poder como ciudadanía, no solo desde ser vigilantes, sino Ujú. también de exigir y alzar la voz y que eso esté presente, ¿no? Que si bien hay Ujú. personas que actualmente les cedimos como la confianza para hacer su trabajo, ¿verdad? De la mejor forma. Pero eso no quiere decir que aquí no vamos a hacer nada, al contrario, toca mucho por hacer, esto apenas empieza. Entonces, eso como tarea para la casa, ¿no? Sí, me parece, me parece. Sí, tenemos trabajo por hacer. Este, y recordar eso, cabal, tenemos ese poder y podemos hacer uso de ese. Y de la organización, al final de cuentas, creo que es importante organizarnos, conectarnos ahí, enterarnos de en dónde se está haciendo algo, y si ya hay organizaciones que están haciendo algo para la búsqueda de la democracia, para luchando contra la corrupción, podemos unirnos también, ¿no? Y creo que eso es importante. Teníamos un último tema que ya no nos, yo creo que ya no sé cómo estamos de tiempo, pero la Fiscalía de Delitos Administrativos presentó el día de hoy la solicitud de retiro de antejuicio en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Esto por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y resoluciones violatorias a la Constitución. O sea, el MP va ahí con todo contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Y ya lo vimos el día de ayer, fue la solicitud de retiro de antejuicio contra el registrador de ciudadanos. Pero esto está cada vez más complicado, ¿no? Sí, espero que al final lo veíamos venir, que digamos, o sea, no iban a reconocer fácilmente la derrota, pero también no reconocen la voluntad, la esperanza y el sueño de muchas y muchos que vivimos aquí en este país, ¿no? Yo creo que creo que sí nos dio chance, Julio, ¿no te acuerdas? Sí lo hablamos. Pero Sí. que al final para mí, sí, te estás durmiendo Yo la ando, chamba. Eso yo no ando. se hace. Creo que lo mencionamos, pero al principio, solo dijimos íbamos a hablar de eso. Ok, ok. Va, te lo dejo pasar. Pero sí, cabal, Quedamos atentas y vamos a seguir. atentos a que eso no suceda. Sí, 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 sí. Vamos a estar ahí, justamente como decís, atentos a que no pase y siempre con el ojo ahí puesto en cuáles son las siguientes acciones del Ministerio Público, de estas sus fiscalías que están utilizando para hacer y deshacer, creo yo. Entonces, nada más recordarles otra vez, aquí está el enlace, síganos en la Chamba GT. Mañana a las 8:30 de la noche va a ser el live desde la cuenta de Siempre Incómodo. Pueden empezar a seguirnos aquí en la Chamba GT porque pronto vamos a estar haciendo los lives desde esta cuenta. Ya no van a estar, como siempre digo, siempre son bienvenidos, bienvenidas aquí a la cuenta.
de Galindo Barrera, de su servidor, pero vamos a estar haciendo los lives desde la chamba, así que vayan a seguirnos si todavía no nos siguen por ahí. Y hay más cositas interesantes también que tenemos ahí en la chamba, así que vayan a seguirnos. Sí, síganos por favor. Queremos tener el sueño de tener nuestro propio espacio, así como la propia casita, el propio espacio en TikTok, por favor. El alquiler no nos está funcionando mucho aquí con Julio y con Siempre Incómodo. Y yo creo que ya vamos cerca, ¿no? Creo que ya tenemos, ya vamos como por los 600 seguidores, más o menos por ahí, pero necesitamos llegar a los 1000. Eso es un requerimiento de TikTok para poder hacer un live. Entonces, ya vamos cerca, ya vamos. Tomando en cuenta que empezamos la semana pasada, creo que vamos bien, pero necesitamos llegar a esos 1000 seguidores para poder empezar a hacer los lives desde ahí. Así que si ustedes pueden compartir el perfil, decirle a más gente ahí que nos sigan, excelente, para que podamos llegar a más personas y así hacer los lives desde allá. Ok, ¿algo más que agregar, Quetzal? Nada más que les esperamos mañana. Bueno, nuestros amigos y amigas chambeadores, eh, Siempre Incómodo y Ana Historiadora, ahí con más información, más análisis, más risas. Pero recordarles que si quieren volver a ver a mis catas, espérennos el lunes. Así es. Por aquí vamos a estar nuevamente el lunes. Nada más. Entonces yo creo que eso es todo por esta noche. Que descansen. Mañana hay que ir a chambear otra vez. Muchos desde temprano pasar. Hoy pasé 3 horas en el tráfico. Iba desde aquí de Ay, mi no. casa a Carretera El Salvador. Y fueron 3 horas para llegar hasta allá. Llegamos un poquito tarde por ahí a donde tenía que ir, pero así que ánimo en medio de esta realidad tan cotidiana en nuestro país, pero ánimo, tenemos que echarle ganas. Echarle ganas, pero a exigir también mejores condiciones. O sea, no puede ser, no puede ser. Me parece, me parece. Muy bien, creo que ahí estamos, ¿verdad? Nos decimos adiós, Ahí estamos. nos Julio no se quiere miramos. ir, Julio no se quiere ir. Sí, cabal, yo me siento así como, ¿ya o todavía no? Porque ya, No, creo que lo que pasó fue que el lunes fue como así como, ya nos vamos, adiós, ya estuvo, se acabó. Entonces hoy estoy dando como el tiempito para que sea poco a poco. les quiere decir adiós con mucho cariño. Sí, así es, poquito a poco. Pero, ok, nos Bueno, miramos el lunes, mañana siempre incómodo y Ana Historiadora. Saludos. adiós.